Capítulo 651. Infiltración exitosa. Pensando en esto, los tres entraron sin dudarlo en el pasadizo. Una vez dentro, sintieron de inmediato una aura siniestra que los envolvía. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos, estos estaban retorcidos y deformados, como si fueran textos de otro mundo, con un aspecto especialmente inquietante en la penumbra. El suelo bajo sus pies era accidentado e irregular, cubierto de piedras y salientes de diversos tamaños. Cada paso que daban resonaba con un sordo golpe en el pasadizo, como si innumerables ojos los observaran desde la oscuridad. Sin embargo, no caminaron mucho antes de divisar una pared que emitía una luz púrpura. Al verla, Aether comprendió al instante que se trataba de otro mecanismo similar. Avanzó sin dudarlo y destruyó la armadura junto a la pared. Mientras la armadura se hacía añicos y la luz se disipaba, empujó la pared con fuerza. Efectivamente, la pared se separó lentamente de nuevo, y tras ella, un magatama, idéntico al anterior, permanecía inmóvil en la entrada. Aether volvió a tomar el magatama y siguió caminando. Tras un rato, llegaron a una curva. Aether no dudó ni un instante, al ver la escena, entró sin pensarlo dos veces. Lin Feng y Paimon, naturalmente, lo siguieron de cerca. Tras caminar un trecho, la misma escena se repitió. Después de que Aether realizara algunas maniobras, la puerta se abrió con éxito. Acto seguido, el grupo no se detuvo y regresó por donde había venido, llegando de nuevo frente a aquella gran puerta. Al contemplar la gran puerta, Aether respiró hondo, dio un paso al frente y colocó los tres magatama en sus respectivas ranuras. Al instante siguiente, los tres magatama emitieron simultáneamente una deslumbrante luz púrpura. La luz se entrelazó formando una misteriosa y brillante cortina luminosa. Esta cortina parecía contener energía infinita, y mientras fluía, parecía recitar un antiguo conjuro. Tras un destello de luz, se oyó un clic, y la puerta se abrió lentamente con un fuerte rugido, como si una bestia gigante dormida durante mucho tiempo despertara. Al abrirse la puerta, la escena interior se reveló gradualmente ante sus ojos. Tras la puerta se extendía una densa zona de celdas. Los barrotes de hierro estaban oxidados y manchados, como si contaran en silencio la historia de los incontables prisioneros que alguna vez estuvieron encerrados allí. El óxido en los barrotes era como las huellas del tiempo, registrando los diversos sufrimientos que allí se habían vivido. Al ver esto, los tres entraron con cuidado y lentitud, sus pasos ligeros como plumas que caen al suelo, sin atreverse a hacer demasiado ruido. Porque en aquel espacio silencioso, oyeron un sonido tenue, un gemido que parecía provenir de las profundidades del infierno, que les erizó el vello. Sabían, en lo más profundo de su ser, que, por alguna razón, debían permanecer extremadamente cautelosos en ese momento. De ser descubiertos, las consecuencias serían inimaginables. Tras caminar un trecho, Paimon se detuvo de repente y señaló en una dirección, con voz casi inaudible: SHH, escóndete rápido, mira allí. Sus ojos estaban llenos de miedo y tensión. Aether y Lin Feng reaccionaron de inmediato al oír esto y rápidamente llevaron a Paimon a una sombra. Sus movimientos fueron rápidos y ágiles, temiendo que el más mínimo ruido revelara su paradero. En la dirección en la que miraba Paimon, había tres personas. Una vestía ropa de prisionero, fuertemente atada a una estructura de madera, con el cuerpo retorcido y visiblemente adolorida. Su cuerpo estaba cubierto de heridas recientes, de las que aún brotaba sangre. Las manchas de sangre ya se habían secado, adquiriendo un extraño color rojo oscuro en la penumbra. Tenía el cabello revuelto y el rostro cubierto de mugre y agotamiento, con una expresión de profunda tristeza. Los otros dos, vestidos de samuráis, portaban largas espadas que destellaban con una luz fría, y caminaban de un lado a otro alrededor del prisionero. De vez en cuando, golpeaban el cuerpo del prisionero con el lomo de sus espadas. Cada golpe iba acompañado de los dolorosos gemidos del prisionero, mientras ellos soltaban risas crueles. Esa risa resonaba en la silenciosa prisión, poniendo los pelos de punta. Paimon observó la escena, con una mezcla de lástima e ira. Giró la cabeza hacia Aether y Lin Feng, con la voz temblorosa, y preguntó: «Ese debe ser el maestro Masaru, ¿verdad?». Sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre. Tras escuchar las palabras de Paimon, Aether y Lin Feng reflexionaron sobre ello y consideraron que la posibilidad era muy alta. Al fin y al cabo, durante este periodo especial, parecía que nadie más que Masaru podía recibir un trato tan especial. En cuanto a quienes habían entregado sus visiones, a estos samuráis del shogunato no les importaban en absoluto. Aether frunció ligeramente el ceño, con la mirada fija en el rostro del prisionero.
Aunque su cara estaba cubierta de mugre y su cabello revuelto, Aether aún percibió un atisbo de familiaridad en sus ojos. Lin Feng apretó con fuerza el arma que sostenía en su mano, con la mirada penetrante y fría, listo para afrontar cualquier situación inesperada en cualquier momento. Paimon se tapó la boca con nerviosismo, sin atreverse a respirar, temiendo que si emitía algún sonido accidentalmente, delataría su paradero y traería la desgracia a todos. En ese momento, el ambiente en la prisión era extremadamente opresivo, como si el aire se hubiera congelado. Las burlas de los samuráis y los dolorosos gemidos de los prisioneros se entrelazaban para crear una atmósfera sofocante, provocando una ira y una angustia incomparables. Sin embargo, justo cuando se disponían a actuar, oyeron de repente pasos a lo lejos. Los pasos venían de lejos y se acercaban cada vez más, y parecía que había bastante gente. Los tres se aceleraron al instante, como si el corazón se les fuera a salir de las manos. Se acurrucaron en las sombras, sin atreverse a respirar, y sus cuerpos no se atrevieron a moverse lo más mínimo, temiendo ser descubiertos por el enemigo. Al acercarse los pasos, un grupo de samuráis apareció ante sus ojos. El samurái que iba al frente era alto, de rostro impasible, y sus ojos denotaban una especie de dignidad y vigilancia. Uno de los samuráis, ataviado con una pesada armadura, lucía una sonrisa feroz, una sonrisa que parecía la de un espectro maligno arrastrándose desde el infierno, retorcida y perversa. Sus ojos brillaban con una luz maliciosa, como dos bolas de fuego fantasmal ardiente, mirando fijamente a Masaru, atado a la estructura de madera, y dijo: ¿Crees que tus pequeños trucos pueden engañarnos? Su voz resonó en la silenciosa prisión, con un matiz de burla y desdén. La voz era como un cuchillo afilado que se clavaba profundamente en el corazón de Masaru. A sus ojos, la resistencia de Masaru no era más que la de una hormiga sacudiendo un árbol, tan insignificante y ridícula. Al oír a la persona que estaba a su lado decir esto, el otro samurái también se burló. La risa era como el grito de un búho nocturno en medio de la noche, estridente y escalofriante. Miró de reojo a Masaru, con los ojos llenos de desprecio, como si Masaru fuera un simple insecto. Su tono estaba lleno de desdén mientras decía palabra por palabra: no creas que hemos terminado solo con encerrarte. Mientras hablaba, golpeó suavemente el suelo con la afilada espada larga que sostenía en la mano, produciendo un sonido nítido pero escalofriante. En este ambiente sofocante, el sonido era particularmente áspero, como si fuera el llamado de la muerte. Capítulo 652. Abuso de poder. Al oír esto, el ya frágil cuerpo de Masaru se estremeció ligeramente, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Inmediatamente después, sufrió un ataque de tos violenta. Tos, tos, tos. Su voz era débil y sin fuerza, cada tos parecía agotar sus últimas fuerzas, como si la llama de la vela de su vida parpadeara y estuviera a punto de extinguirse con cada sonido. Es difícil imaginar cuán despiadados son realmente estos samuráis, en este periodo especial en el que el decreto de la caza de visiones está en pleno apogeo. La creación de esas visiones falsas por parte de Masaru sin duda tocó los intereses fundamentales de la Comisión Tenryou. A sus ojos, Masaru era como un rebelde. Privar a alguien de su riqueza es como matar a sus padres, por lo que su captura, naturalmente, lo convirtió en blanco de críticas públicas, y sufrir semejante tortura cruel no fue ninguna sorpresa. Las tres personas que observaban en secreto desde un lado sintieron una justa indignación al presenciar esta escena. La ira ardía con fuerza en sus corazones, y deseaban poder salir corriendo de inmediato para rescatar al maestro Masaru. En ese preciso instante, una voz familiar resonó en sus oídos: «Maldita sea, estos tipos de la Comisión Tenryou están usando castigos privados». La voz estaba llena de ira e insatisfacción. Esa ira era como olas embravecidas, que amenazaban con abrir una brecha en aquella atmósfera opresiva. Al oír una voz a su lado, Paimon respondió sin pensarlo: «Sí, si no encontramos una manera de salvarlo rápidamente». A mitad de su frase, Paimon se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. Giró la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos, y se sorprendió al descubrir que Yoimiya había llegado allí en algún momento. Abrió ligeramente la boca y dijo con expresión de asombro: Yoimiya, ¿cuándo? Antes de que pudiera terminar, Aether rápidamente extendió la mano y le tapó la boca a Paimon. Sus movimientos eran ágiles y decididos, y sus ojos revelaban una tensión y una vigilancia extremas. En este entorno peligroso, el más mínimo descuido podría revelar su paradero y provocar un desastre. Aether bajó la voz y dijo con urgencia: «Aguantad por ahora. De lo contrario, no podremos escapar ilesos». Si los descubrían allí, rodeados por varias capas de cerco,
incluso con sus extraordinarias habilidades, se agotaría bajo el asedio enemigo, por lo que tuvo que resistir con paciencia y esperar la oportunidad adecuada. El tiempo transcurría segundo a segundo, y cada segundo parecía durar tanto como un año. Después de un rato, Yoimiya ya no pudo contenerse más, tenía los puños apretados con fuerza, y los nudillos se le habían puesto blancos por la presión. Su cuerpo temblaba ligeramente de ira, como un volcán a punto de entrar en erupción. No puedo seguir viendo esto. Si el maestro Masaru resulta herido, el sentido de nuestra visita aquí se perderá. Su voz denotaba ansiedad y miedo. Temía que, si no se daban prisa, el maestro Masaru corriera un verdadero peligro de muerte, si algo le sucediera al maestro Masaru. Todos los esfuerzos que su grupo había realizado durante tanto tiempo para oponerse al decreto de la caza de la visión habrían sido en vano. Justo cuando Yoimiya estaba a punto de salir corriendo sin importarle nada, se oyó un rugido a lo lejos. «Vosotros, ¿qué estáis haciendo?». Esta voz era como una gran campana, portadora de una autoridad indiscutible, que resonaba en la prisión. El sonido fue como un trueno, que rompió al instante el silencio opresivo. Al ver esto, los pocos que quedaban continuaron escondiéndose apresuradamente en lo más profundo. Solo con escuchar su voz, uno podía darse cuenta de que la persona que se acercaba no era alguien con quien se pudiera jugar, así que era mejor mantenerse alejado para evitar problemas. Uno de los samuráis, al oír la voz, giró la cabeza y vio a la persona que se acercaba, aterrorizado al instante hasta el punto de que su rostro palideció como el papel, y su aura originalmente arrogante se desvaneció sin dejar rastro. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente, y ni siquiera podía hablar correctamente, tartamudeando: «Kuhou, señora Kuhou Sara». Su cuerpo temblaba involuntariamente, la larga espada que sostenía en la mano casi se le cayó al suelo, y sus ojos se llenaron de miedo y asombro. La otra persona, al oír ese nombre, también se quedó paralizada, deteniendo apresuradamente los movimientos de sus manos, con los ojos llenos de pánico, diciendo: solo le estábamos dando una pequeña lección. Intentó justificar sus acciones, pero su voz estaba llena de culpa. Paimon observó a la persona que se acercaba, sintiendo mucha curiosidad. Sus ojos brillaron con confusión y susurró para sí mismo: ¿quién es esa persona? Para poder infundir tanto miedo a esos pocos samuráis, la identidad de esta persona debe ser extraordinaria. Desde luego, nada sencilla. Yoimiya escuchó las palabras de Paimon, se inclinó suavemente hacia su oído y respondió con una voz tan baja que era casi inaudible: «Es Kuhou Sara, la hija adoptiva del clan Kuhou de la comisión Tenryou, y también general del ejército del shogunato». Pensar que vendría a un lugar como este, los ojos de Yoimiya revelaron un atisbo de sorpresa. Jamás esperó que Kuhou Sara apareciera en esta oscura prisión. En su opinión, Kuhou Sara, como general del ejército del shogunato, debería estar en el shogunato ideando estrategias y dirigiendo batallas, no apareciendo en este lugar donde se retiene a los prisioneros. Al oír a Yoimiya mencionar ese nombre, Aether recordó que Kaedeara Kafua parecía haberle dicho ese nombre. Frunció ligeramente el ceño, esforzándose por recordar la escena de aquel momento. En aquel entonces, cuando Kafua describía la situación en Inazuma, había mencionado a Kuhou Sara. Aether dijo lentamente: «Me parece haber oído a Kafua mencionarla, ella también es ejecutora del decreto de la caza de la visión». Al recordar la descripción que Kafua hizo de Kuhou Sara, una pizca de preocupación no pudo evitar surgir en el corazón de Aether Yoimiya. Por otro lado, fue bloqueada por los pocos que la rodeaban y sintió cierto resentimiento. Estiró el cuello, como un pajarito ansioso, tratando de ver la apariencia de Kuhou Sara a través de las rendijas, murmurando: «Apártate, déjame verla». En ese momento, estaba muy preocupado por el maestro Masaru, esperando que no volviera a ser derrotado. Si el maestro Masaru seguía siendo torturado de esta manera, probablemente acabaría realmente discapacitado. Algo que él no quería ver bajo ningún concepto. Tras escuchar las palabras de ambos, Kuhou Sara respiró hondo, intentando calmar su estado de ánimo. Sus ojos eran fríos y penetrantes, como una cuchilla en pleno invierno, como si pudieran ver a través del corazón de una persona. Luego miró a los dos samuráis y preguntó con voz baja y digna: «El uso de castigos privados es algo que el shogun ha prohibido estrictamente, ¿verdad? ¿Lo sabéis?». Aunque su voz no era fuerte, poseía una autoridad irresistible, como si cada palabra pesara 1000 jin. Al oír esto, uno de los samuráis se estremeció como un colador, como una hoja arrasada por un vendaval. Respondió apresuradamente, temblando: «SC». Tenía la cabeza tan agachada que casi tocaba el suelo. No se atrevía a mirar directamente a los ojos de Kuhou Sara. Al oír esto, Kuhou Sara continuó reprendiendo severamente a los dos, con la voz llena de ira e insatisfacción:
Si no sienten vergüenza por lo que han hecho, entonces no son dignos de estar bajo la bandera de la Comisión Tenryou. Su mirada era como una antorcha, como si quisiera ver a través de la conducta errónea de los dos samuráis. Capítulo 653. Llegaron los fuegos artificiales, sus ojos revelaban su firme adhesión a las reglas y su tolerancia cero ante cualquier infracción. Tras oír estas palabras, el otro samurái respondió inmediatamente, temblando: «Conozco mi crimen, mi señora». Al ver esta escena, Paimon no pudo evitar exclamar desde lo más profundo de su corazón: «¡Qué persona tan imponente!». A sus ojos, el aura de Kuhou Sara era tan poderosa que parecía capaz de suprimirlo todo, pareciendo incluso más imponente que la de esas dos deidades. Sin embargo, rápidamente negó con la cabeza, pensando: «No, debe ser mi imaginación». Yoimiya se percató de que en ese momento no le prestaban atención a Masaru, y su valentía creció de inmediato. Apretó los puños, con una mirada de firme determinación. Mientras su atención no esté puesta en el maestro Masaru, quizás ahora sea una buena oportunidad. Mientras hablaba, tenía la intención de salir. Solo pensaba en una cosa: rescatar al maestro Masaru cuanto antes y ayudarlo a escapar de este mar de sufrimiento. Justo cuando se movió, Paimon vio esto e inmediatamente extendió la mano para agarrar a Yoimiya, con el rostro lleno de ansiedad mientras gritaba: «Oye, Yoimiya, ¿no estás siendo demasiado impaciente?». Debido a que Paimon tiró de él con tanta urgencia, Yoimiya gritó: «¡Ah!». Este grito repentino fue excepcionalmente abrupto en la silenciosa prisión, como una piedrecita arrojada a un lago en calma, que agita mil olas. Al oír el sonido, Kuhou Sara miró inmediatamente hacia donde se escondían, su mirada como un relámpago, disparada como dos haces de luz fría. Ella gritó: «Espera, ¿quién está ahí?». Después de que terminó de hablar, no hubo respuesta durante un largo rato. El entorno estaba sumido en un silencio sepulcral, donde solo se extendía un silencio asfixiante. Así pues, se giró para mirar a los guardias que la habían seguido y ordenó con firmeza: «Vayan a comprobarlo». Su voz era inequívoca, con la dignidad propia de una superior. Al oír esto, los guardias se reunieron inmediatamente al unísono hacia donde se escondían. Sus pasos eran firmes y poderosos, y cada paso parecía pisar el corazón de todos. Las armas que sostenían en sus manos brillaban con una luz fría en la penumbra del lugar. Una luz fría que parecía la guadaña de la muerte, provocando escalofríos. Al ver esto, a Paimon se le subió el corazón a la garganta, sintió como si el corazón le fuera a estallar en el pecho. Inmediatamente se escondió más profundamente, mientras hacía señas constantemente a los demás, con voz apresurada y tensa: «Vienen hacia aquí, escóndanse rápido». Su voz estaba llena de miedo y ansiedad, como si se acercara el fin del mundo. Al ver esto, Yoimiya también se llenó de remordimiento, culpándose sin cesar por haber sido demasiado imprudente. Susurró una disculpa: «Lo siento, lo siento. Fue un descuido mío». Mientras hablaba, seguía adentrándose más. Sus movimientos eran cautelosos, temerosos de hacer el más mínimo ruido. Aether y Lin Feng estaban increíblemente ansiosos. Estos dos eran demasiado extravagantes como para seguir avanzando incluso en esta situación. Al ver cómo la multitud se acercaba y luego observar a Paimon y Yoimiya, que seguían adentrándose en la zona, Aether se sintió invadido por la desesperación. Al final, solo pudo decir con ansiedad: «Esto es malo. Si esto continúa, sin duda nos descubrirán». Unas finas gotas de sudor aparecieron en su frente, rodando por sus mejillas, y sus ojos revelaban una profunda preocupación e impotencia. Sabía perfectamente que, una vez descubiertos, todos caerían en una situación irremediable. Al oír las palabras de Aether, Yoimiya se dio cuenta de la gravedad de la situación. Como si le hubieran echado un balde de agua fría encima, despertándolo al instante. Dejó de moverse e inmediatamente se arrastró hasta el lado de Aether, con movimientos rápidos y ágiles. A continuación, sacó de entre su ropa varios objetos largos y alargados. En la penumbra, sus formas podían distinguirse vagamente, pareciendo tubos de fuegos artificiales cuidadosamente elaborados. Entonces, un destello de luz apareció en la mano de Yoimiya. Con destreza, usó un pedernal para encender los objetos que tenía en la mano, y estos emitieron instantáneamente chispas carmesí, como pequeñas estrellas que parpadeaban en la oscuridad. Saltaban chispas por todas partes, como si las semillas de la esperanza se encendieran en la oscuridad. «Por suerte, dame la oportunidad de compensar mi imprudencia, usando las cosas buenas que preparé antes». Los ojos de Yoimiya revelaron un rastro de determinación.
sabía que, en ese momento, solo arriesgándose podría tener alguna posibilidad de escapar de esa situación. Al instante siguiente, se oyó un silbido y un objeto que emitía chispas se precipitó rápidamente hacia el otro lado de los dos guardias que se acercaban. La velocidad era extremadamente rápida, como la de un meteorito cruzando el cielo nocturno. Poco después, se escuchó un fuerte estruendo que resonó en la prisión, como si quisiera romper la atmósfera opresiva. También se mezclaba con chispas de colores. Los magníficos fuegos artificiales florecían en la oscuridad, iluminando un rincón de toda la prisión. Las chispas eran como flores que se abren, hermosas y efímeras, pero que traían un destello de esperanza en este momento oscuro. Al ver esta escena, Paimon no pudo evitar exclamar: «¡Guau! Son fuegos artificiales». Sus ojos brillaban de sorpresa, como si hubiera olvidado que en ese momento estaba en peligro. En ese momento de extrema tensión, la aparición de los fuegos artificiales le hizo olvidar momentáneamente su miedo, sumergiéndolo en esa hermosa escena. Uno de ellos oyó esto y se sobresaltó de inmediato. Su rostro mostró una expresión de terror, como si hubiera visto un monstruo terrible. Gritó: «¿Ah? ¿Qué explotó allí?». Su voz estaba llena de miedo y confusión. La otra persona escuchó esto, pensó por un momento y luego especuló: ¿podrían ser fuegos artificiales? Al oír esta especulación, aquel samurái tiró apresuradamente del otro samurái y corrió hacia el lugar donde acababan de explotar los fuegos artificiales, gritando mientras corría: «Date prisa y echa un vistazo». En sus corazones, la aparición de fuegos artificiales en una prisión no era ninguna broma. Los fuegos artificiales significaban que alguien se había colado. Al pensarlo, no pudieron evitar sentirse profundamente preocupados. Mientras corrían apresuradamente a comprobar qué ocurría, el sonido de los pasos se fue desvaneciendo gradualmente, dejando solo silencio. Tras ver que los dos guardias se marchaban por completo, los nervios de Paimon, que estaban muy tensos, se relajaron al instante, y todo su cuerpo se sintió como un globo desinflado. Aliviado de repente, soltó un largo suspiro, como si ese aliento se llevara consigo toda la tensión y el miedo anteriores, y dijo lentamente: «Uf, cosas como los fuegos artificiales son realmente perfectas para llamar la atención, aunque sea un poco exagerado». Al recordar el emocionante momento en que estuvieron a punto de ser descubiertos, su voz aún denotaba un dejo de temor persistente. «Fue realmente aterrador, casi nos descubren». Por suerte, estaban los fuegos artificiales de Yoimiya. Debo decir que Yoimiya sigue siendo muy confiable. Paimon se palmeó el pecho con un temor persistente, con los ojos llenos de gratitud hacia Yoimiya. Al oír las palabras de Paimon, una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Yoimiya. Esa sonrisa era como una flor que florece en primavera, radiante y segura de sí misma. Se rió entre dientes varias veces y dijo: «Jeje. La función de los fuegos artificiales no debería limitarse a los festivales». En su corazón, los fuegos artificiales hacía tiempo que habían dejado de ser simples adornos festivos, eran arte, un depósito de emociones e incluso un poder mágico para cambiar el rumbo en momentos críticos. Capítulo 654, Banquete. Cuando tengo fuegos artificiales en mis manos, siempre cumplen una función. Yoimiya levantó ligeramente la barbilla, con el orgullo brillando en sus ojos como si exhibiera su obra maestra más preciada. Al escuchar la explicación de Yoimiya sobre la utilidad de los fuegos artificiales, Aether no pudo evitar elogiarlo: «Eres realmente admirable, Yoimiya. Eres muy confiable». Los ojos de Aether se llenaron de sincera admiración, profundamente impresionado por el ingenio y la determinación de Yoimiya en un momento crítico. Al oír esto, Yoimiya se llenó de alegría, su rostro resplandeció con una sonrisa radiante, como la luz del sol que se extiende por la tierra. «Jeje, por supuesto. Ese es mi orgullo y mi alegría». Mientras hablaba, como un niño que muestra con orgullo su juguete favorito, encendió varios fuegos artificiales más y los lanzó en diferentes direcciones. De repente, la prisión resonó con una cacofonía de sonidos crepitantes, como petardos estruendosos durante el Año Nuevo, rompiendo la opresión y el silencio que habían reinado durante tanto tiempo. Los brillantes y coloridos fuegos artificiales florecen en la oscuridad, rojos como el fuego, apasionados e indomables, rosas como las nubes, suaves y románticos, morados como un sueño, misteriosos y profundos. Diversas formas y colores se entrelazan, iluminando todo el pasillo de la prisión y transformando este sombrío lugar en algo onírico. Los dos guardias se sobresaltaron ante esta escena repentina y gritaron sin cesar: «¡Ah!». Sus voces resonaron por toda la prisión,
llenas de miedo y pánico, iluminados por los fuegos artificiales, sus figuras lucían increíblemente desaliñadas, su imponente porte original había desaparecido por completo. Se movían de un lado a otro como moscas sin cabeza, sin saber cómo afrontar aquella situación caótica. Paimon observó esta escena y no pudo evitar mirar a Yoimiya, que estaba a su lado, diciendo con impotencia, Yoimiya, ¿estás intentando organizar un espectáculo de fuegos artificiales en la cárcel? Realmente le parecía que la cantidad de fuegos artificiales que tenía Yoimiya era un poco exagerada, pero tenía que admitir que esos brillantes fuegos artificiales sí que causaban un gran impacto visual. ¿No son demasiados? Pero la verdad es que se ven bastante bien, supongo. Un atisbo de diversión brilló en los ojos de Paimon, aunque estaba bromeando, en secreto admiraba la creatividad y el coraje de Yoimiya. Al escuchar las palabras de Paimon, Yoimiya no lo refutó, sino que continuó, después de todo, soy un artesano. Antes de darme cuenta, solo quería hacerlo un poco más espectacular, jajaja, su risa rebosaba espontaneidad y naturalidad, como si no estuviera en una prisión sumida en la crisis, sino en una celebración llena de alegría. Aether escuchó las palabras de Yoimiya y observó la situación real, cayendo en un momento de confusión, murmurando para sí mismo. No sé si esto es para llamar la atención o para vengarse de esos dos guardias. Por un lado, los fuegos artificiales lograron captar la atención de los guardias, creando una excelente oportunidad para la operación de rescate. Por otro lado, ver a esos dos guardias aterrorizados y despeinados por los fuegos artificiales realmente parecía una venganza por sus anteriores malas acciones contra el maestro Masaru. Pero, en cualquier caso, mientras el resultado sea bueno, está bien. Aether frunció ligeramente el ceño, secretamente contento por los efectos positivos de este espectáculo de fuegos artificiales accidental. Tras escuchar el comentario de Aether, Paimon miró hacia donde estaba Masaru, con un destello de emoción y expectación en sus ojos, e inmediatamente dijo, parece que ya no hay nadie allí. ¿Aprovechamos la oportunidad ahora? Comprendió perfectamente que se trataba de una oportunidad única en la vida que no debía desaprovechar. Si la perdemos, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Al oír las palabras de Paimon, los otros tres miraron de inmediato y se dieron cuenta de que era una oportunidad imperdible. Si no la aprovechaban, se arrepentirían profundamente. Pensando en esto, los tres no dudaron ni un instante y corrieron hacia donde estaba Masaru. Sus pasos eran rápidos y ligeros, moviéndose en la oscuridad como fantasmas, evitando cuidadosamente los obstáculos que pudieran hacer ruido. En ese momento, solo tenían una firme convicción en sus corazones: rescatar al maestro Masaru cuanto antes y sacarlo de aquel lugar aterrador. Rápido, no dejen escapar la oportunidad. Al oír el sonido de los fuegos artificiales, un destello de sorpresa y esperanza apareció instantáneamente en los ojos de Masaru, antes apagados y sin vida. Se esforzó por levantar la cabeza, mirando hacia la oscuridad, y distinguió vagamente a algunas personas que se acercaban. Sus labios temblaron ligeramente e inmediatamente preguntó, ¿Yoimiya? ¿Es ese Yoimiya? Aunque su voz era débil, estaba llena de expectación, como si hubiera visto el amanecer en la oscuridad. Tras acercarse a Masaru, Yoimiya le tomó la mano, con lágrimas asomando en sus ojos. Esas lágrimas estaban llenas de ira, dolor y la alegría de ver a su maestro. Maestro Masaru, te he hecho esperar. Esos tipos despreciables, su voz rebosaba de ira. Al recordar la tortura que había sufrido el maestro Masaru, la furia volvió a arder en su corazón. Maestro, hemos venido a salvarlo. Justo cuando Yoimiya terminó de hablar, Linfeng y Aether ya habían desatado rápidamente las cuerdas que sujetaban a Masaru. Sus movimientos fueron hábiles y veloces. Gracias a su cooperación tácita, lograron desatar las cuerdas en cuestión de segundos. El cuerpo de Masaru se veía muy rígido por el largo confinamiento, y sus músculos le dolían insoportablemente. Movió ligeramente el cuerpo, con una expresión de dolor en el rostro, y no pudo evitar soltar un leve gemido. Amo, tenga paciencia, lo llevaremos de inmediato, lo consoló Aether con dulzura, con los ojos llenos de preocupación. Al ver que Yoimiya aún quería continuar, Paimon lo interrumpió rápidamente diciendo, vámonos rápido, ¿y si regresan en un momento? Su voz denotaba ansiedad, pues sabía que el tiempo era vital y cada segundo era crucial. No podemos quedarnos aquí más tiempo, el peligro persiste. Los ojos de Paimon reflejaban tensión y preocupación, instando a todos a evacuar de inmediato. Inesperadamente, justo cuando Paimon se dio la vuelta, de repente dejó escapar un "ah". Este grito repentino dejó atónitos a todos los presentes.
Todas las miradas se centraron al instante en Paimon, con rostros llenos de confusión, preguntándose por qué había gritado así sin motivo aparente. En el instante en que Aether se dio la vuelta, también se quedó paralizado, con la mirada fija al frente como si hubiera visto algo increíble, con la expresión congelada en el rostro. Lin Feng, al verlos a ambos inmóviles, sintió ansiedad. De repente, se le encogió el corazón al presentir que algo andaba mal. Se giró de inmediato y, al ver quiénes habían llegado, quedó completamente atónito. ¿Esta? ¿Kuhou Sara? Su voz estaba llena de sorpresa e incredulidad, con los ojos muy abiertos. ¿Cuándo llegó? No, ¿por qué no la vi acercarse? ¿Tiene algún tipo de habilidad para pasar desapercibida? Esto es demasiado. Si fuera de noche, ¿no asustaría a cualquiera de muerte? Capítulo 655, rescate exitoso. Tras un largo rato, Aether finalmente recuperó la compostura y preguntó, armándose de valor, ¿has estado observando desde un lado todo este tiempo? Sus ojos delataban un atisbo de nerviosismo e inquietud. No sabía cómo reaccionaría Kuhou Sara, ni qué haría a continuación. Espero que no nos complique las cosas, rezó Aether en silencio para sí mismo. Al oír la pregunta de Aether, Kuhou Sara asintió y dijo con expresión seria, esta es la única vez. Su mirada era fría y profunda, lo que hacía imposible descifrar sus pensamientos. Luego dirigió su mirada a Masaru, que ya no podía mantenerse en pie. Una expresión compleja cruzó sus ojos, compasión, impotencia y un atisbo de determinación, mientras decía, está gravemente herido. Debería sacarlo para curarle las heridas. En ese momento, la mirada de Kuhou Sara se tornó seria de nuevo, transmitiendo una aura severa, como si estuviera dejando clara su postura. Sin embargo, una vez que sus heridas sanen, sin duda lo capturaré de nuevo. Su voz rebosaba determinación. Cada palabra resonaba como un martillo que golpeaba el corazón de todos, como si se tratara de una decisión inamovible. Masaru violó las normas, no puedo dejarlo impune. Kuhou Sara frunció ligeramente el ceño, revelando en sus ojos su firme compromiso con su deber. Yoimiya escuchó esto, tosió levemente un par de veces, luego miró a Kuhou Sara, sus ojos revelando un atisbo de terquedad, y dijo sin ceder, bueno, me temo que no será tan fácil. No le asustaba la amenaza de Kuhou Sara y se mantuvo firme del lado del maestro Masaru. No dejaremos que le hagas daño al maestro. Aether ahuecó los puños hacia Kuhou Sara, su rostro mostraba una mezcla de gratitud y determinación mientras decía, muchas gracias, agradeciéndole a Kuhou Sara por dejarlos ir en ese momento. Luego añadió, al igual que Yoimiya, esta vez, sin duda protegeremos al maestro Masaru. Deberías abandonar tu idea. Al escuchar sus palabras casi provocativas, Kuhou Sara no dijo mucho, solo resopló fríamente, vete. Luego, les abrió paso a los cuatro. En sus ojos se desprendía cierta impotencia, pero sobre todo, una sensación de confianza, como si supiera que, pasara lo que pasara, sería capaz de capturar a Masaru en el futuro. Al ver esto, los cuatro cargaron apresuradamente a Masaru y corrieron hacia afuera. Sus pasos eran apresurados y nerviosos, con el corazón lleno de inquietud y angustia. Cada paso que daban era como pisar los latidos de su propio corazón, temiendo que Kuhou Sara pudiera cambiar de opinión repentinamente. Rápido, debemos irnos de aquí cuanto antes, gritó Aether con voz cargada de ansiedad. No había otra opción, si la persona que estaba detrás de ellos cambiaba de opinión, ninguno podría marcharse. Tras salir del Tensukaku, Lin Feng rompió a sudar frío. Se secó el sudor de la frente y dijo con un temor persistente, tengo que admitir que seguir a Aether es demasiado emocionante. Este tipo o bien está buscando la muerte o está al borde de ella. Estás justo en su puerta y dices algo así, ¿no estás buscando problemas? Por suerte, no cambió de opinión. Pero esto también demuestra que Kuhou Sara es, en efecto, una persona de principios firmes, o, dicho de otro modo, que cumple al pie de la letra las órdenes del Shogun. Mientras hablaba, negó con la cabeza, aún conmocionado por la emocionante escena de hacía un momento. Tras salir del Tensukaku, Paimon se sintió mucho más relajado. Se estiró, respiró hondo el aire fresco del exterior, y el aroma le hizo sentir como si hubiera renacido. Por fin he salido de ese lugar oscuro. Al recordar la experiencia en el interior, aún sentía un miedo persistente. ¿Sabes? Dormir ahí dentro probablemente te provocaría pesadillas. Ni siquiera quiero pensarlo, fue demasiado aterrador. Paimon no pudo evitar estremecerse, como si esas escenas aterradoras aún estuvieran presentes en su mente. Masaru miró al sol en el cielo, la luz del sol se derramaba sobre su rostro,
haciéndole sentir una calidez que había perdido hacía mucho tiempo. Entrecerró ligeramente los ojos, disfrutando de aquel momento de paz y belleza. Luego respiró hondo varias veces y suspiró con emoción. Por fin, fuera de ese lugar oscuro. Su voz estaba llena de la alegría de haber sobrevivido a un desastre. No quería volver a entrar allí jamás en su vida, era demasiado aterrador. Aunque el dolor físico era difícil de soportar, el trauma psicológico era aún mayor. Aquellas escenas de tortura seguían apareciendo en su mente como pesadillas. Al ver esta escena, Yoimiya no pudo evitar preocuparse. Maestro Masaru, ¿cómo está? ¿Puede resistir? Sus ojos reflejaban preocupación. Finalmente habían logrado rescatar al maestro Masaru, así que nada podía salir mal en ese momento. Maestro, si se siente incómodo, debe decírnoslo. Yoimiya sujetó a Masaru con fuerza, temiendo que pudiera caerse. Al oír las palabras de Yoimiya, Masaru negó con la cabeza de inmediato. Aunque su cuerpo estaba débil, su tono era firme cuando dijo, «Está bien. No moriré antes de llegar a la clínica». Un atisbo de crueldad apareció en sus ojos. ¿Cómo se atreven a tratar así a un artesano? Si después no les provoco un asco tremendo, no me llamaré Masaru. Masaru apretó los puños, jurando en secreto que haría pagar caro a quienes le habían hecho daño. Al ver esto, Yoimiya miró con impotencia a las 3 personas que lo seguían y luego dijo, «Compañeros, primero llevaré al maestro Masaru al médico. Celebraremos la victoria más tarde». Sus ojos reflejaban preocupación y reticencia. En ese momento, lo más importante era tratar las heridas del maestro Masaru. No podemos demorarnos más en atender las heridas del maestro. Debemos encontrar un médico cuanto antes. Mientras hablaba, Yoimiya sostuvo a Masaru y avanzó lentamente. Al oír esto, Paimon agitó rápidamente la mano para indicarle a Yoimiya que se fuera rápido, diciendo, «Está bien, adelante, no te preocupes por nosotros». Después de todo, el estado de Masaru no era muy bueno en ese momento. En cuanto a la celebración de la victoria, era mejor omitirla. Si los arrestaban por eso, entonces esta misión de rescate habría sido en vano. La salud de Master es lo más importante. Lo celebraremos más tarde, dijo Paimon con una sonrisa, con los ojos llenos de comprensión y apoyo. Después de que Yoimiya se alejara, Paimon miró al Tensukaku que estaba detrás de ellos y suspiró levemente, diciendo: «Finalmente logramos rescatarlo con éxito». Una expresión de alivio apareció en su rostro. Al recordar aquella misión de rescate que les había dejado sin aliento, le pareció demasiado emocionante, casi los atrapan allí. Fue simplemente aterrador. Esta vez, fue gracias a todos y a la misericordia de Kuhou Sara. Tras escuchar las palabras de Paimon, Aether asintió y dijo, «Tuvimos bastante suerte, pero sobre todo gracias a esa persona». Si Kuhou Sara no los hubiera dejado escapar, probablemente incluso ellos habrían quedado atrapados allí durante esta operación. Capítulo 656. La ceremonia usurpada. Por supuesto, había una manera de escapar, pero eso significaría volver a ser buscado por toda la ciudad. Sus experiencias en Liyue y Mondstadt le habían generado a Aether cierta fobia a ser buscado. Después de escuchar a Aether, Paimon balanceó su pequeño cuerpo en el aire, asintiendo con la cabeza como un sonajero. Sí, esa Kuhou Sara debe habernos dejado ir para compensar el error de su subordinado, ¿verdad? ¿Pensar que realmente hay alguien decente en la comisión Tenrayo? Por supuesto, eso no significa que apruebe que haga cumplir el decreto de la caza de visiones. Tras decir eso, Paimon volvió la mirada hacia la casa de Tekomore, con los ojos llenos de un atisbo de urgencia, como si algo vital les estuviera esperando allí. Vale, deberíamos ir a contarles esta buena noticia a Ayaka y a los demás, ¿no? Tras llegar a un acuerdo, los 3 se dirigieron hacia la casa de Tekomore. A lo largo del camino, la escena en las calles aún conservaba un rastro de la desolación que siguió a la implementación del decreto de la caza de la visión. Esta vez, no les detuvieron al entrar en la casa de Tekomore, y la misma joven seguía de pie en la puerta. Al verlos a los 3, una sonrisa familiar apareció en su rostro y sus ojos reflejaban una pizca de intimidad, como si viejos amigos se reencontraran. Entonces, levantó suavemente la mano, les indicó que entraran y abrió la puerta lentamente. Las bisagras de la puerta giraron, emitiendo un leve crujido, como si les dieran una suave bienvenida. Al ver esto, los 3 entraron directamente. La casa de té estaba impregnada de una tenue fragancia a té, un aroma que mezclaba frescura y suavidad, y la atmósfera serena hacía que la gente se relajara al instante. Al entrar en la casa de té,
El suelo de madera bajo sus pies emitió un suave crujido, como si estuviera tocando una delicada melodía. Enseguida encontraron a Kamisato Ayaka y a Toma, con Kamisato Ayaka sentada a la mesa, jugando elegantemente con el juego de té. Sus movimientos eran suaves y hábiles, como nubes que fluyen y agua que corre. Sus delgados dedos tomaron la tetera y la inclinaron lentamente, y el té transparente se vertió en la taza como seda, creando delicados círculos de ondas. Toma ayudaba a colocar los refrigerios a un lado, disponiendo cuidadosamente los exquisitos pasteles. Cada pieza de pastel era como una obra de arte, que desprendía un aroma tentador. Tras verlos a los dos, Paimon contó todo lo que acababa de suceder en el Tensukaku. Paimon lo describió vívidamente, y cuando llegó a las partes más emocionantes, hizo un gesto en el aire, como si la escena de aquel momento reapareciera ante sus ojos. Imitó la postura de Aether mientras luchaba contra el enemigo, y luego imitó el semblante frío de Kuhou Sara. La vívida actuación hizo que la gente que estaba a un lado se sintiera como si estuviera allí. Tras escuchar el relato de Paimon, Toma frunció ligeramente el ceño, y después de un momento de reflexión, dijo, «Ya veo. Kuhou Sara no te atacó, parece que no es del todo irracional». Tras decir eso, Toma miró a Kamisato Ayaka, con los ojos llenos de una pizca de curiosidad, como si buscara su opinión. «Me pregunto si podríamos intentar ponernos en contacto con ella y obtener más información». Tras escuchar las palabras de Toma, Kamisato Ayaka negó con la cabeza. Sus movimientos eran suaves pero firmes, y su largo cabello negro y brillante se balanceaba ligeramente con el movimiento. «Creo que es difícil. Kuhou Sara es la ejecutora del decreto de la caza de la visión, ella solo sigue las órdenes del Shogun Raiden. Para ella, el maestro Masaru no representa una amenaza directa para el decreto de la caza de la visión, razón por la cual estaba dispuesta a perdonarle la vida. Pero si revelamos nuestras identidades, no será amable con nosotros». La voz de Kamisato Ayaka era suave pero llena de una certeza incuestionable. Conocía bien el estilo de conducta de Kuhou Sara y su nivel de lealtad al decreto de la caza de la visión. Tras escuchar las palabras de Kamisato Ayaka, Toma asintió. Si sus identidades quedaban al descubierto, Kuhou Sara los arrestaría sin dudarlo, pero rescatar al maestro Masaru podía considerarse una victoria. Es cierto, pero salvar al maestro Masaru es una victoria para nosotros. Toma suspiró con emoción, sintiéndose un poco aliviado por los resultados de esta operación, y al mismo tiempo, secretamente agradecido por la ayuda de Yoimiya y Aether. Fue una suerte que Yoimiya y Aether formaran parte de esta operación, de lo contrario, su éxito habría sido incierto. Entonces, Toma miró directamente a Aether y dijo, «Esta vez, gracias a Yoimiya y al viajero, estamos un paso más cerca de la victoria final. Siempre he sentido que eres incluso más confiable de lo que imaginábamos». Toma miró a Aether con sinceridad, con los ojos llenos de gratitud y aprecio. Al oír a Toma elogiarlo, Aether no se mostró humilde y esbozó una sonrisa confiada, «Gracias por el cumplido». Paimon miró a Aether, cuyos ojos se curvaban en medias lunas, y se quedó un poco sin palabras por un momento. «Este tipo, solo porque alguien te elogió un par de veces, ¿por qué te has vuelto así?». Sin embargo, Paimon le dijo cortésmente a Toma, «Jeje, no es para tanto». Kamisato Ayaka no estuvo de acuerdo con las palabras de Paimon, sino que continuó directamente con las palabras de Toma. «En efecto, sin la ayuda del viajero y de ustedes tres, este rescate no habría podido ser tan sencillo. Sin embargo, para resistir el decreto de la caza de la visión, lo que hemos hecho hasta ahora dista mucho de ser suficiente. ¿Debemos empezar a prepararnos para planes futuros?». La mirada de Kamisato Ayaka se tornó profunda. Sabía que el camino para resistir el decreto de la caza de la visión estaba lleno de dificultades y desafíos, y que cada paso requería una planificación cuidadosa. Al escuchar las palabras de Kamisato Ayaka, los presentes no pudieron evitar sentirse nerviosos. No había escapatoria, se trataba de resistirse a una diosa. Si uno no tenía cuidado, podría ser golpeado hasta quedar reducido a cenizas. Al pensar en la poderosa fuerza y majestuosidad del Shogun Raiden, todos sintieron una gran tristeza. La imagen del Raiden Shogun era como una montaña imponente que oprimía el corazón de todos, provocando en la gente una mezcla de asombro y temor incomparables. Ese poder irresistible parecía capaz de destruir en un instante todo aquello que se atreviera a resistir. Al ver que el ambiente se volvía cada vez más tenso, Toma sonrió, intentando aliviar la tensión. Se rascó la cabeza y luego dijo, «Está bien no estar tan nerviosa, señorita. Al menos ahora todo va por buen camino».
Hemos logrado rescatar a personas de la prisión y el número de compañeros ha aumentado. Al hablar de esto, Toma pareció recordar algo, sus ojos se iluminaron repentinamente y miró rápidamente a Kamisato Ayaka y dijo, por cierto, también escuché que la Comisión Tenryou parece estar preparando una celebración recientemente, ¿o era algún tipo de ceremonia? En cualquier caso, el número de samuráis que hacen cumplir el decreto de la caza de la visión en las calles ha disminuido, ahora son tiempos de paz. Al escuchar las palabras de Toma, Kamisato Ayaka se mostró completamente confundida. ¿Ceremonia? ¿Por qué debería entregársela a la Comisión Tenryou para que se encargue de ello? Por lo general, actividades como las celebraciones se delegan a la Comisión Yashiro para su organización. ¿Y esta vez? La Comisión Yashiro ni siquiera tenía noticias, y no solo eso, sino que la Comisión Tenryou se hizo cargo del asunto. Capítulo 657. El juego de la olla caliente. Kamisato Ayaka estaba llena de confusión. ¿Qué razón podría esconderse detrás de todo esto? Al oír la pregunta de Kamisato Ayaka, Toma se rascó la cabeza con incomodidad. Yo tampoco lo sé, pero probablemente no tenga nada que ver con nosotros. De todas formas, han estado muy ocupados últimamente, así que no deberían tener tiempo para causarnos problemas. Aunque Toma dijo esto, todavía se sentía un poco incómodo por dentro. Al oír a Toma decir esto, Kamisato Ayaka estuvo de acuerdo con su punto de vista. Tiene sentido. Mantenernos así de tensos solo aumenta el cansancio, mejor descansemos un poco. Al decir esto, Kamisato Ayaka miró a Toma, con los ojos llenos de una pizca de expectación. Toma, ¿tienes alguna sugerencia? Cuando se trataba de decidir cómo pasar el tiempo libre, Toma siempre era bastante hábil en ello, o, como se suele decir, tenía muchas ideas. Por eso Kamisato Ayaka le preguntó directamente a Toma. Al oír las palabras de Kamisato Ayaka, Toma se animó de inmediato. Su rostro se iluminó con una sonrisa de entusiasmo y compartió su idea con fluidez. Ya que es momento de un banquete de celebración, ¿qué les parece si todos comemos olla caliente juntos? En ese momento, Toma miró a la gente sentada a la mesa con una sonrisa pícara. Para ser sincero, hace poco aprendí un nuevo juego de olla caliente que es muy interesante. Mientras Toma hablaba, se frotaba las manos, como si estuviera impaciente por empezar el partido. Al oír a Toma, Paimon se quedó un poco perplejo. ¿Juego de olla caliente? ¿Qué es eso? Suena como si tuviera algo que ver con la comida. Cuando el tema derivó hacia la comida, los ojos de Paimon se iluminaron al instante. Si había algo que podía captar inmediatamente la atención de Paimon, sin duda era la comida. Tras escuchar a Paimon, Toma explicó las reglas del juego de la olla caliente. En pocas palabras, cada uno prepara ingredientes diferentes y los pone en la olla para cocinarlos juntos. Luego, por turnos, cerramos los ojos, sacamos la comida de la olla, la probamos y adivinamos quién la puso. Quien acierte obtiene una bonificación de intentarlo de nuevo, y se rumorea que la persona con la puntuación más alta al final recibe la bendición del dios de la olla caliente. Suena divertido, ¿verdad? Tengo muchísimas ganas. De hecho, ya he preparado los ingredientes. Cuanto más hablaba Toma, más se emocionaba, con los ojos brillantes de entusiasmo. Mientras hablaba, sacó un paquete de detrás de él. Al ver el entusiasmo de Toma, Paimon se quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué parecía que quien propuso el juego estaba más entusiasmado que los participantes? ¿Cuánto deseas jugar a esto? Tras ese comentario, Paimon miró a Aether. Bueno, no hay nada que hacer. Viajero, preparemos también algunos ingredientes. ¿Qué crees que deberíamos añadir? Mientras Paimon hablaba, hacía gestos en el aire, intentando obtener sugerencias de ingredientes de Aether. Sus ojos reflejaban expectación, esperando que Aether le sugiriera ingredientes deliciosos e interesantes. Al oír a Paimon, Aether frunció ligeramente el ceño y se sumió en una breve reflexión. La emocionante aventura que acababa de vivir en el Tensukaku aún estaba fresca en su memoria. Los intensos enfrentamientos y los tensos duelos, cada momento le había acelerado el corazón. En ese instante, no quería lidiar con más problemas, solo anhelaba disfrutar tranquilamente de una olla caliente, permitiendo que su cuerpo y su mente encontraran alivio en la calma. Entonces, hagamos una combinación normal, dijo Aether en voz baja, con un tono que denotaba alivio tras el cansancio. Recordó la tensión y la presión de enfrentarse a diversas emergencias en el Tensukaku, y ahora solo esperaba que esta comida de olla caliente volviera a la normalidad, sin altibajos, sin sorpresas. Los nervios, tensos durante la batalla,
necesitaban relajarse con esta reconfortante comida. Lin Feng observaba la escena con una leve sonrisa, una sonrisa que denotaba picardía. En silencio, sacó de su bolso una exquisita caja tallada con hermosos motivos, que brillaba con un misterioso resplandor bajo la tenue luz. Se trataba de diversos insectos que había recolectado cuidadosamente durante sus viajes por las 7 naciones, aunque la mayoría eran materiales de mejora. Los insectos se guardaban en la caja, donde se retorcían inquietos y emitían débiles sonidos. Al ver los insectos en la caja, Lin Feng soltó una risita, imaginando las expresiones de sorpresa y asco que tendrían todos al verlos. Se imaginó a todos sentados alrededor de la olla caliente, sus reacciones de asombro al ver esos extraños ingredientes, y no pudo evitar encontrarlo gracioso. Les espera una sorpresa más tarde, murmuró Lin Feng en voz baja, con los ojos brillando de expectación. A continuación, comenzó el emocionante segmento de añadir ingredientes. Kamisato Ayaka fue la primera en levantarse, sus movimientos eran elegantes y ligeros, como los de una mariposa danzante. El siguiente fue Toma, con el rostro radiante de una cálida sonrisa. Cuando le llegó el turno a Aether, sacó metódicamente algunos ingredientes relativamente normales. Tras una ronda, llegó el turno de Lin Feng. Después de que todos se vendaran los ojos, una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Lin Feng, y sin dudarlo, arrojó todos los insectos de la caja a la olla hirviendo. En cuanto los insectos tocaron el agua caliente, emitieron un leve y caótico sonido de forcejeo, y la superficie del agua en la olla se agitó violentamente. Algunos insectos retorcían sus cuerpos frenéticamente en la superficie, intentando escapar del agua hirviendo, otros se encogieron rápidamente por el calor, flotando en la superficie en diversas posturas extrañas. Entonces todos se vendaron los ojos y comenzó la cuenta regresiva. Durante esta breve cuenta regresiva, la sala se llenó de una atmósfera tensa pero expectante. Todos intentaban adivinar el sabor y la presentación del guiso, con el corazón rebosante de curiosidad. Tras finalizar la cuenta atrás, todos se quitaron las vendas de los ojos, observaron los ingredientes en la olla caliente y guardaron silencio al instante. La olla estaba llena de todo tipo de cosas extrañas. Las conchas de Onikabuto se volvieron algo transparentes en el agua caliente, y se podían ver claramente los órganos internos retorciéndose ligeramente, como si fueran pequeños y espeluznantes monstruos. Otros insectos también se retorcían en la olla, algunos luchando en vano, desprendiendo un olor penetrante y extraño que impregnaba toda la habitación. La base de la sopa, originalmente clara y deliciosa, se había vuelto turbia e insoportable, con una mezcla de colores extraños que revolvía el estómago con solo mirarla. Al contemplar la escena ante él, Paimon no pudo evitar quejarse en voz alta. No esperaba que al final solo el viajero pusiera ingredientes normales. Ustedes dos no pueden desperdiciar comida. Mientras hablaba, Paimon frunció el ceño y, armándose de valor, tomó un Onikabuto. Las garras del Onikabuto seguían moviéndose sin cesar, como si librara una última batalla. Al ver el insecto en su mano, el rostro de Paimon palideció al instante, una fuerte náusea lo invadió y no pudo evitar esconderse bajo la mesa y vomitar violentamente. Capítulo 658, simplemente mortal. Tras vomitar, Paimon dijo débilmente, no más, no comeré más aunque me mate. Este estofado es demasiado aterrador. El cuerpo de Paimon flotaba débilmente en el aire, con los ojos llenos de miedo y asco, desprovisto de su anterior entusiasmo. Lin Feng también estaba eligiendo los alimentos más normales, pero los ingredientes que Aether había añadido, que eran los más comunes, desaparecieron en cuestión de segundos. Justo cuando se sentía algo impotente, vio un trozo de pastel flotando. Era algo que Kamisato Ayaka había puesto allí por curiosidad. Lin Feng lo cogió con sus palillos y se lo llevó a la boca. Al probarlo por primera vez, aún podía percibir un ligero dulzor del pastel, pero inmediatamente después, el sabor de la base de la sopa se mezcló con el del pastel, volviéndose extremadamente extraño, algo parecido a un batido pero con una untuosidad indescriptible. Al instante siguiente, Lin Feng también se arrastró debajo de la mesa y comenzó a vomitar violentamente. Su cuerpo temblaba violentamente, y cada vez que tenía arcadas, sentía como si se estuviera revolviendo las entrañas. Al ver a Lin Feng en el mismo estado lamentable, Paimon derramó lágrimas de alivio. Bubu, por fin he encontrado a alguien tan miserable como yo, dijo Paimon con un tono sollozante, sintiéndose a la vez impotente ante aquella terrible olla caliente y con una sensación de desgracia compartida. La sesión de olla caliente terminó rápidamente, aunque solo porque nadie siguió comiendo. Como jugador más valioso, Toma había cogido con confianza un escarabajo y se lo había metido en la boca, pero en cuanto lo mordió,
un sabor extraño e indescriptible explotó en su boca. El rostro de Toma palideció al instante, se tapó la boca, se metió rápidamente debajo de la mesa y comenzó a vomitar violentamente. Este sabor, dijo Toma con voz débil, nunca volveré a comer esto. Su cuerpo se apoyaba contra la pata de la mesa, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Al ver esta escena, Paimon no pudo evitar estremecerse. Este es, sencillamente, el estofado más aterrador que he visto en mi vida. Por suerte, la gran mayoría de las cosas raras fueron devoradas por Toma, Paimon dijo con un temor persistente, mientras su estómago se revolvía de nuevo al pensar en los insectos que había visto en la olla caliente. Al oír las palabras de Paimon, Toma asintió, así es, tengo la puntuación más alta. A mitad de la frase, Toma se agarró el estómago de repente. Con una expresión de dolor en el rostro, SSS, espera un segundo, me duele mucho el estómago. Tras decir esto, no le importó su imagen y corrió hacia el baño con pasos apresurados y caóticos, dejando solo el eco de sus rápidos pasos en la habitación. Kamisato Ayaka también se sujetaba la cabeza en ese momento, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Todo es culpa de Toma por poner tantas cosas raras, haciendo que la base de la sopa tenga un sabor tan extraño. Incluso los ingredientes normales que puso el viajero me supieron raros, y no pude adivinarlos correctamente varias veces. Bajo la influencia de esos sabores extraños, incluso los ingredientes que originalmente eran bastante normales adquirieron un sabor raro. Solo tengo una pregunta, ¿esos bichos, quién demonios los puso ahí? Paimon ya se había recuperado e inmediatamente flotó hacia arriba, mirando fijamente al grupo, con los ojos llenos de interrogación. Su carita estaba enrojecida por la ira, con las manos en las caderas, con aspecto de estar listo para pedirle cuentas a alguien. Al ver esto, Lin Feng pensó inmediatamente, oh, no, agachó la cabeza y fingió sentirse muy mal. Se cubrió el rostro con las manos, tratando de evitar la mirada de Paimon, pero sentía cierta ansiedad en su interior. Aether negó con la cabeza. Y dijo, no fui yo. Los ingredientes que puse eran todos bastante normales. Aether extendió las manos y dijo con rostro inocente, dejando entrever en sus ojos un atisbo de impotencia. Kamisato Ayaka también negó con la cabeza al ver esto, yo tampoco fui, lo más raro que puse fue un pastelito, como ya habrán adivinado, y no debería haber sido Toma. A él no le interesan ese tipo de bichos. La voz de Kamisato Ayaka era suave pero firme, frunció ligeramente el ceño y sus ojos reflejaban un rastro de sospecha mientras miraba a Lin Feng. En ese momento, ya era bastante obvio quién era. Lin Feng miró la mirada asesina de Paimon y sintió un poco de miedo por un momento. ¿Eso? Puedo explicarlo. Dado que estamos en la misma situación, ¿podemos dejarlo pasar esta vez? Lin Feng miró a Paimon con lástima, juntando las manos en un gesto de súplica. Su voz tembló ligeramente, esperando que Paimon mostrara algo de misericordia. Al oír a Lin Feng decir esto, Paimon respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Flotó de un lado a otro en el aire, y tras pensarlo un momento, decidió dejarlo ir. Bien. Esta es la última vez. Si hay una próxima vez, no me culpes por darte una bofetada, dijo Paimon con enfado. Aunque seguía muy enojado, no quería arruinar el buen humor de todos por algo tan insignificante. Tras todo ese revuelo, finalmente las cosas se calmaron. Paimon pensó en el pastelito de Kamisato Ayaka y no pudo evitar mencionarlo de nuevo. Pero Ayaka también puso un pastelito en la olla caliente, y Lin Feng se lo comió. ¿Pastel hervido en olla caliente? Uf, imagínate esa textura. Paimon hizo gestos en el aire mientras hablaba, intentando describir esa textura peculiar. En ese momento, Lin Feng no pudo evitar arrastrarse debajo de la mesa y vomitar varias veces. No era por ningún otro motivo, sino porque simplemente estaba demasiado grasiento. Lin Feng sentía que jamás había comido algo tan grasiento en sus dos vidas. Su cuerpo se acurrucó bajo la mesa, emitiendo gemidos de dolor, como si protestara contra aquel sabor terrible. Al ver esta escena, Kamisato Ayaka se sintió muy avergonzada. Lo siento. Pensé que estaría delicioso. El rostro de Kamisato Ayaka se sonrojó ligeramente y bajó la cabeza avergonzada. Ella había pensado inicialmente que el pequeño pastel aportaría un sabor dulce y único al estofado, pero no esperaba tal resultado. Después de que Kamisato Ayaka terminara de hablar, Toma regresó del baño. Se tumbó en la camilla y dijo débilmente, no puedo continuar, necesito descansar un rato. El rostro de Toma estaba algo pálido, con gotas de sudor colgando de su frente, lo que indicaba que acababa de pasar por algún dolor en el baño. Su cuerpo yacía débil sobre la mesa, y sus ojos reflejaban agotamiento e impotencia. Durante este tiempo, el grupo charló. Aunque principalmente fue Kamisato Ayaka quien le preguntó a Aether sobre cosas que sucedían en Mondstadt y Liyue. Kamisato Ayaka escuchaba
atentamente, dejando escapar exclamaciones de asombro de vez en cuando, y no podía evitar aplaudir cuando oía las partes más emocionantes. Sus ojos estaban llenos de anhelo, como si ella misma hubiera viajado a esos lugares mágicos siguiendo las descripciones de Aether. Al mismo tiempo, Kamisato Ayaka sentía curiosidad por saber qué papel había desempeñado Lin Feng, que estaba a su lado. En estos dos incidentes giró ligeramente la cabeza para mirar a Lin Feng, con una pizca de curiosidad e indagación en los ojos. Al cabo de un rato, Toma se puso de pie bruscamente y estiró la cintura. Siento que he vuelto a la vida. Toma se estiró, y una sonrisa relajada apareció en su rostro, como si acabara de despertar de una pesadilla. Capítulo 659. Obtención del permiso de viaje. Su cuerpo fue recuperando gradualmente sus fuerzas, y su ánimo también mejoró. Paimon observaba la escena, sin palabras y chasqueando la lengua. Tenía que admitir que Toma se estaba esforzando demasiado. En realidad, Toma, no pasa nada por esforzarse tanto. Podrías haberte equivocado a propósito un par de veces para pasarle el balón a Ayaka o al viajero. Paimon le recordó amablemente a Toma que no era necesario llegar a tales extremos por un juego. Negó con la cabeza, sintiéndose algo impotente ante las acciones de Toma. Al oír esto, Toma no pudo evitar soltar una carcajada. Jaja, la verdad es que últimamente he tenido mala suerte y necesitaba la bendición del dios de la olla caliente para cambiar las cosas. Supongo que me pasé de la raya sin darme cuenta. Si no hubiera sido por ese bicho, no habría roto mi racha, pero da igual. Tomémoslo como una forma de entrenamiento. Tras decir esto, Toma se puso de pie y adoptó una pose elegante, para luego continuar. Lo presiento. Después de tantos problemas, mi mala suerte se ha agotado. Declaro que el juego de olla caliente de hoy ha terminado, y el ganador soy yo. Toma anunció triunfalmente, con el rostro radiante de alegría por la victoria. Paimon observó la escena impotente, y finalmente dejó escapar un largo "oh", con un tono que mezclaba burla y resignación. Puso los ojos en blanco, incapaz de reír o llorar ante la autoproclamación de Toma. Tras terminar, Toma dejó escapar un largo suspiro de alivio, con una expresión de liberación. El juego ha terminado y el trabajo se ha detenido temporalmente. ¿Significa esto que es hora de unas vacaciones?, dijo Toma, frotándose el estómago con la mano. Aunque el juego había terminado, todavía le dolía un poco el estómago. Sus ojos reflejaban su ilusión por las vacaciones, con la esperanza de poder relajarse como es debido. Tras escuchar a Toma, Kamisato Ayaka asintió. Si la comisión Tenrayo está realmente ocupada preparando algo, como dice Toma, entonces hagámoslo. Si puedo tener un respiro, también hay algunas cosas que me gustaría hacer. Los ojos de Kamisato Ayaka se suavizaron, como si anhelara las próximas vacaciones. Tras escuchar a Kamisato Ayaka, Toma asintió también. Entonces, descansemos un poco. En 3 días, nos reuniremos de nuevo en la casa de Tekomore para discutir nuestra próxima estrategia. Son unas vacaciones excepcionales, así que debemos aprovecharlas al máximo. Necesito ordenar y preparar los ingredientes para el próximo juego de olla caliente. Mientras hablaba, Toma ya había empezado a calcular mentalmente los ingredientes para el próximo juego. Tras escuchar las palabras de Toma, Paimon se sobresaltó de verdad. Su pequeño cuerpo, que flotaba plácidamente en el aire, se estremeció violentamente, como si hubiera recibido una repentina descarga eléctrica. Sus redondos ojos se abrieron de par en par al instante, llenos de sorpresa. «Hay una secuela de este juego», exclamó con voz temblorosa, teñida de profunda incredulidad. Con solo haber jugado una vez a ese desastroso juego de olla caliente, ya sentía un miedo persistente. ¿De verdad tenían que repetirlo? La sola idea de tener que pasar por ese proceso lleno de sorpresas, que en realidad daban miedo, le provocó un dolor de cabeza instantáneo a Paimon. Esa caótica combinación de ingredientes, el sabor indescriptiblemente extraño y la imagen de todos tan desaliñados al final, todo le vino a la mente como una pesadilla, haciéndole sentir como si le clavaran innumerables agujas en la cabeza, lo cual era extremadamente incómodo. Tras escuchar a Paimon, Toma seguía luciendo esa sonrisa radiante, como si no hubiera percibido la preocupación y la resistencia de Paimon. Estaba lleno de ilusión por el próximo partido, y el brillo en sus ojos dejaba entrever que ya se imaginaba a todos divirtiéndose. Una vez será suficiente. Jaja, bueno, nos vemos luego. Tras escuchar las palabras de Toma, Paimon asintió con resignación. Sí, nos vemos la próxima vez, dijo con un tono desganado y resignación. Después de hablar, los tres salieron de la casa de Tekomore.
La cálida luz del sol los iluminaba, lo que debería haberles brindado una sensación agradable, pero en ese momento no lograba disipar la inquietud que sentía Paimon respecto al juego desconocido. Esa inquietud era como una nube oscura que se cernía sobre su corazón, imposible de ahuyentar. Tras salir, Paimon ladeó la cabeza y miró a Lin Feng y a Ether, que estaban a su lado, con un brillo pensativo en los ojos. Dio una vuelta lentamente en el aire, intentando despejar la mente de los pensamientos confusos sobre el juego de la olla caliente y pensar con claridad qué hacer a continuación. Viajero, Lin Feng, parece que no necesitamos ir a la casa de Tecomore por ahora. En ese caso, vayamos a explorar otros lugares. La voz de Paimon era clara, con un matiz de curiosidad. Tras escuchar las palabras de Paimon, Lin Feng asintió, y su expresión, inicialmente relajada, se tornó seria al instante. Frunció ligeramente el ceño, dejando entrever un rastro de preocupación en sus ojos. Primero, completemos esa tarea para Hiiraji Chisato. Obtener ese permiso de viaje especialmente aprobado por la Comisión Tenryou es lo más importante. En este Inazuma con reglas tan estrictas, si nos descubrieran así, estaríamos acabados. El castigo más leve sería que nos enviaran de vuelta a Ritou. Tras escuchar a Lin Feng, Paimon y Ether estuvieron de acuerdo casi sin dudarlo. En este Inazuma, donde las reglas lo son todo, incluso si Lin Feng fuera rico, parecía difícil cambiar las normas establecidas. Aquí, el poder y las reglas son la verdadera moneda que rige. Frente a un sistema tan estricto, el dinero parecía haber perdido el poder omnipotente que alguna vez tuvo. Tras llegar a un acuerdo, los tres se dirigieron a la Comisión Tenryou. A lo largo del camino, los edificios a ambos lados de la calle estaban dispuestos de forma escalonada, pero desprendían una atmósfera opresiva. Las altas casas tenían las puertas y ventanas cerradas herméticamente, como si ocultaran algún secreto. De vez en cuando, algunos peatones pasaban apresuradamente, con la mirada llena de vigilancia e inquietud, con pasos rápidos, sin atreverse a detenerse. Esta extraña atmósfera hizo que el ánimo de los tres se volviera cada vez más sombrío. Finalmente, al llegar a la Comisión Tenryou, encontraron fácilmente a Kuhou Kamaji. Después de todo, como joven maestro de la Comisión Tenryou, Kuhou Kamaji era muy conocido. Tras recibir la carta, la expresión de Kuhou Kamaji se suavizó gradualmente. La leyó con atención, y de vez en cuando se le veía conmovido. Al terminar de leerla, alzó la cabeza, con los ojos llenos de gratitud, y de inmediato les concedió un permiso de viaje que les permitía recorrer Inazuma. El permiso estaba elaborado con una exquisitez excepcional, en papel de alta calidad, con el emblema único de la Comisión Tenryou grabado en él. Sus líneas, suaves pero firmes, desprendían un aura de majestuosidad. Bajo la luz del sol, el emblema brillaba tenuemente. Al ver el permiso de viaje en sus manos, los tres finalmente respiraron aliviados. Con este permiso, era como si tuvieran la llave para moverse libremente por Inazuma, y ahora podían recorrer Inazuma con relativa tranquilidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Capítulo 660, la silenciosa casa de Tecomore. Después, Kuhou Kamaji les encargó a los tres una carta para entregar a Hiiraji Chisato, y también tuvieron que pasar por el restaurante Kiminami para recoger los pasteles que había preparado para ella. Al oír esta petición, accedieron sin la menor vacilación. Después de todo, les acababa de conceder permisos especiales de viaje, era justo y apropiado que mostraran su agradecimiento y hicieran todo lo posible por completar esta misión. Tras realizar estos preparativos, el grupo partió inmediatamente hacia Ritou. Ritou, un lugar lleno de vitalidad y bullicio, se mantuvo excepcionalmente animado. Las calles estaban repletas de una deslumbrante variedad de tiendas, compuestos apiñados uno junto al otro, que exhibían todo tipo de mercancías. La gente iba y venía en un flujo interminable. Había comerciantes pregonando sus mercancías, turistas paseando y dependientes atareados. El bullicio que se respiraba aquí contrastaba enormemente con la atmósfera opresiva de las calles que habían encontrado antes. Pronto encontraron a Hiiraji Chisato, que estaba de pie en un patio apartado rodeado de flores vibrantes y en plena floración que llenaban el aire con su fragancia. Al verlos llegar a los tres, esbozó una dulce sonrisa, como el cálido sol de primavera, haciendo que todos se sintieran increíblemente a gusto. Los tres le entregaron los pasteles y la carta de Kuhou Kamaji a Hiiraji Chisato. Tras aceptar los objetos, Hiiraji Chisato susurró suavemente su agradecimiento, con una voz dulce y melodiosa, como un manantial cristalino que fluye a través de las montañas. Una vez hecho esto, los tres regresaron a la isla de Narukami. Después de que Lin Feng pagara de su propio bolsillo, los tres se dirigieron directamente a un hotel de 5 estrellas para esconderse.
El interior del hotel era excepcionalmente lujoso. Las paredes estaban adornadas con exquisitas pinturas que representaban el magnífico paisaje y la larga historia de Inazuma. Las lámparas de araña del techo eran deslumbrantes, emitiendo una luz suave y cálida, y los suelos estaban pavimentados con mármol liso, que reflejaba todo a su alrededor y lucía extraordinariamente opulento. El hotel estaba totalmente equipado con todas las comodidades, incluyendo habitaciones amplias y confortables, restaurantes que servían diversas exquisiteces y lugares para el ocio y el entretenimiento. Comieron y bebieron hasta saciarse, disfrutando de este raro momento de ocio, y así, sin más, durmieron durante 3 días. Durante esos 3 días, dejaron de lado todas sus preocupaciones y el cansancio, sumergiéndose en la comodidad y la tranquilidad. Tras recuperar energías, Paimon lucía radiante de repente. Uf, estos 3 días han sido tan cómodos. Ojalá todos los días fueran así. Paimon estaba sentado a la mesa, mirando la bulliciosa calle que se veía por la ventana y suspirando con emoción. Con los ojos llenos de satisfacción y plenitud observó a los peatones que iban y venían por la calle, a los vendedores ambulantes que pregonaban sus productos con entusiasmo y a los niños que reían y jugaban entre la multitud. Pensó para sí mismo lo maravilloso que sería vivir siempre así de despreocupado, lejos de esos peligros y conflictos. Al escuchar las palabras de Paimon, Lin Feng asintió de inmediato. Así es, realmente lo es. Ojalá todos los días fueran así de cómodos. Estoy harta de estos días en los que estoy constantemente nerviosa. Lin Feng se estiró, con movimientos lentos y relajados recordó las aventuras que había vivido anteriormente. Cada una de ellas estaba llena de incógnitas y peligros, lo que mantenía sus nervios constantemente en alerta. Ahora que por fin tenía un momento de relajación, realmente esperaba que esos días fueran más frecuentes, incluso más. Al escucharlos hablar, Aether también asintió inconscientemente. Sin embargo, en medio de esta atmósfera relajada y agradable, los pensamientos de Aether se desviaron repentinamente. Pensó en que aún tenía que encontrar a su hermana, Lumine, y se preguntó dónde estaría en ese momento y cómo se encontraría. Desde que se separó de su hermana, encontrarla se había convertido en lo más importante para él, como una pesada piedra que siempre le pesaba en la mente. Sin embargo, hasta el día de hoy, seguía sin haber noticias de su hermana, lo que le llenaba el corazón de preocupación y melancolía. Sus ojos se fueron apagando gradualmente, y las comisuras de sus labios, que antes mostraban una sonrisa, se fueron cayendo lentamente tras percatarse del cambio en Aether. Paimon y Lin Feng se taparon la boca de inmediato, con expresiones de vergüenza y autocrítica en sus rostros. Día tras día, parecía que siempre decían algo inapropiado sin querer y molestaban a Aether. Realmente no era su intención, no tenían ningún propósito de presumir. Simplemente estaban desahogándose sobre sus sentimientos. ¿Quién iba a imaginar que incluso esto haría que Aether se sintiera tan mal? Esto fue realmente inesperado. Paimon y Lin Feng intercambiaron miradas incómodas, viendo impotencia y fastidio en los ojos del otro, y ambos se culparon en secreto por su descuido. Ya han pasado 3 días, todos deberían haber recuperado la energía, ¿no? Al ver que el ambiente se volvía cada vez más incómodo, Paimon se rascó la cabeza apresuradamente y luego apartó la mirada de la calle para mirarlos a los dos, intentando romper la atmósfera sofocante. En sus ojos se apreciaba un atisbo de curiosidad, con la esperanza de desviar la atención de todos con este tema y lograr que el ambiente volviera a ser relajado. Al escuchar las palabras de Paimon, Lin Feng y Aether sintieron durante esos 3 días, el descanso y la relajación suficientes les permitieron recuperar completamente sus energías. Simplemente, ambos estaban un poco desconcertados. ¿Por qué Paimon había hecho esa pregunta de repente? Fue realmente desconcertante. Los dos miraron a Paimon con confusión, con los ojos llenos de desconcierto, como si preguntaran qué demonios estaba tramando Paimon. ¿Vamos a la casa de Tekomore? En fin, no tenemos nada que hacer ahora, así que vamos a buscarlos allí. ¿Quizás también estén allí? Al fin y al cabo, hoy es el día en que se supone que terminan las vacaciones. Tras escuchar las palabras de Paimon, Aether y Lin Feng supieron naturalmente a quién se refería a ellos. No eran otros que Kamisato Ayaka y Toma. Pensándolo bien, efectivamente había pasado bastante tiempo, y había llegado la fecha acordada para el final de las vacaciones. Parecía que era el momento de reunirse con ellos y charlar sobre sus respectivas experiencias durante este tiempo. Pensando en esto, los tres caminaron juntos hacia la casa de Tekomore. Sin embargo, para su sorpresa, no había ni una sola persona en la calle en ese momento. Toda la calle desprendía una atmósfera inusualmente solemne y amenazante, tan silenciosa que provocaba pánico. El viento soplaba suavemente, pero no traía consigo la vitalidad del pasado. En cambio, parecía traer consigo una
Especie de presagio ominoso, Lin Feng no pudo evitar ponerse nervioso. Gracias a su aguda percepción de diversas situaciones, pudo intuir, por aquella escena, que probablemente habían llegado a un punto clave de la trama. Un mal presentimiento le invadió el corazón, como si una mano invisible los empujara hacia un remolino desconocido y peligroso. Esa sensación de inquietud, como una marea creciente, lo envolvió lentamente. Tras entrar en la casa de Tecomore, los tres descubrieron que el silencio interior era aún más aterrador. La casa de Te estaba tan silenciosa que se podía oír perfectamente el sonido de un alfiler cayendo al suelo. No solo eso, sino que ni siquiera la persona que siempre hacía guardia en la puerta estaba por ningún lado. Todo parecía tan inquietante que ponía los pelos de punta.